Muy buenas tardes, bienvenidas a Mujeres de Reino. Qué bueno que estás con nosotros esta tarde. Estoy muy contenta de tenerlas aquí. Denme un minuto para entrar yo también a la transmisión. Muy contenta de tenerlas. Muy bien. Pues gracias a Dios que estamos ya aquí un martes más, ya estrenando el último mes de este 2020, que sin duda ha sido un año extraordinario en todos los sentidos, un año difícil, pero al mismo tiempo un año donde hemos visto la gracia, el amor, la bondad de Dios para cada una de nosotras. En medio de las dificultades, Dios ha sido bueno, Dios es fiel siempre. Así que me da mucho gusto que te estés conectando, me da mucho gusto que estés preparada, porque el tema de hoy de verdad que va a bendecir demasiado tu vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo puedo contrarrestarla? ¿Cómo puedo enfrentar la ansiedad? En días tan difíciles como los que estamos viviendo hoy, es importante saber que Dios tiene cuidado de nosotros. La ansiedad es uno de los problemas más severos, hablando emocionalmente, que podemos enfrentar. ¿Ok? Así que si tú conoces a alguien que ha estado padeciendo ansiedad, que constantemente está en temor, que constantemente está preocupado, y esto le impide ser feliz, le impide desarrollar su vida con tranquilidad, yo te invito a que etiquetes a esa persona, a que le mandes un WhatsApp, a que le digas, conéctate, porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Yo estoy segura que el Espíritu Santo de Dios hoy va a traer mucha luz a través de la palabra de Dios en cuanto al tema de la ansiedad. Así que te voy a dar unos minutitos para que, si tú conoces a alguien que padece ansiedad, incluso que tome medicamentos para estar tranquilo, para estar reposado, bueno, invita a ver esta transmisión. De verdad que sé que va a ser de mucha utilidad. Y bueno, si tú ya estás conectada, también te invito a que pronto tomes un cuaderno, tomes un lápiz, una pluma, para que puedas tomar nota de cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Muy buenas tardes, Monsi, Dios te bendiga. Paula, te mando un abrazo, Paula querida, hasta Laredo. Muy bien, Benita, Lili, todas las que se están conectando, qué bueno que ya estás aquí. A gusto, te recuerdo que vamos a ver el tema de la ansiedad, ¿ok? ¿Cómo yo puedo enfrentar la ansiedad de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto? Y sé que va a ser de muchísima bendición. La semana pasada estuvimos hablando de los temperamentos. No sé si recuerdas, yo espero que tú más o menos te hayas identificado con alguno de estos temperamentos. Cabe mencionar que todas tenemos una combinación de temperamentos. No es que solamente tengamos uno, tenemos una combinación de temperamentos, y esa combinación da un perfil de personalidad, ¿no? Entonces, pero siempre hay uno de esos temperamentos que es más marcado en nuestra vida. Entonces, con la clase anterior tú pudiste haberte dado cuenta de más o menos cuáles son tus características, y espero que las tomes en cuenta. ¿Para qué? Para que puedas ir modificando, madurando el temperamento, porque como dijimos la semana pasada, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos madurar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así que hoy hablamos de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Hoy en día esta palabra se utiliza mucho. Yo como psicóloga te puedo decir que la mayoría de mis pacientes presentan algún tipo de ansiedad. Mucha gente en el mundo, la ansiedad y la depresión son los problemas emocionales más comunes que podemos enfrentar los seres humanos, ¿ok?
Hoy en día hablamos de niños ansiosos, hablamos de niños deprimidos, cosa que antes no se veía, pero hoy en día aún nuestros pequeños están pasando por situaciones como esta y a veces nosotros no sabemos qué hacer ante esto, o como adultos también vivimos con ansiedad, con miedo, y esto ha estado afectando nuestras vidas. Entonces, la ansiedad es preocupación, ¿ok? La ansiedad son miedos, al final de cuentas, preocupaciones por algo que puede suceder o algo que está sucediendo en tu vida. Todos los seres humanos manejamos cierto grado de ansiedad. No es como decir, no, yo nunca estoy ansioso. No, no, no. Hay situaciones en nuestra vida que pueden provocar ansiedad, ¿ok? Y hasta cierto grado es algo normal. Como les platicaba en la primera clase, las emociones fueron puestas por Dios también para darnos cuenta de lo que está pasando, también para expresar. Pero cuando la ansiedad se convierte en un problema, bueno, la ansiedad se convierte en un problema cuando esta preocupación o este miedo se vuelven intensos, se vuelven excesivos, te empiezan a afectar en tu vida cotidiana, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida afectiva. Entonces ahí la ansiedad se empieza a convertir en un problema. El núcleo de la ansiedad es el temor. El núcleo de la ansiedad es el miedo. ¿Pero el miedo a qué? Ok, te voy a dar la diferencia entre miedo y ansiedad. Miedo es obviamente tener temor a alguna amenaza real. Es decir, si ahorita viniera un perro Rottweiler tras de mí y no trae cadena y viniera enojado y gruñendo, es normal que yo tenga miedo. ¿Ok? Es normal que me sienta ansiosa, que corra, que grite, que me asuste, porque es una emoción que es puesta por Dios en nuestra vida. Ese es el miedo natural o la ansiedad natural, la ansiedad por instinto que nos ayuda a sobrevivir. ¿Ok? La supervivencia está ligada a esta emoción. Pero cuando el temor o la ansiedad o el miedo está ligado a solamente una amenaza imaginaria, entonces ahí estamos hablando de ansiedad, ¿ok? O de una ansiedad clínica, una ansiedad que ya no es normal. Es normal que tú tengas miedo ante una amenaza real, como puede ser, perdí mi trabajo, me siento ansioso. Claro, ¿cómo no te vas a sentir ansioso? ¿Cómo no vas a tener temor del porvenir si perdiste el trabajo? No, ¿sabes qué? Tengo miedo porque me endeudé y ahora no sé cómo pagar, me siento ansiosa. Eso es natural. Me siento ansiosa porque me van a operar y no sé cuál va a ser el resultado. Eso es algo natural, ¿ok? Todos los seres humanos lo padecemos y Dios también nos ayuda en esta parte, pero no es algo en lo que nos tengamos que preocupar de más. Sin embargo, cuando tus temores están solamente ligados a un pensamiento de que algo muy desagradable va a pasar, de que algo muy difícil va a pasar, en ese momento podemos estar hablando ya de una ansiedad que pudiera llegar a convertirse en un trastorno de ansiedad. La ansiedad es ante una amenaza imaginaria, ¿ok? Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Si viene el Rottweiler detrás de mí, es normal que yo tenga miedo, pero si sale un perrito pequeñito detrás de mí y yo reacciono con la misma intensidad de temor, bueno, ya podríamos hablar que a lo mejor yo tengo un tipo de ansiedad, un tipo de fobia, ¿no? Ante los perros. Entonces, quiero que quede muy, muy, muy claro. La ansiedad normal o el miedo normal es ante una amenaza real. La ansiedad es ante una amenaza imaginaria. Y si es imaginaria, entonces entendemos que esa ansiedad está ligada a nuestros pensamientos absolutamente. ¿Ok? Si nosotros tenemos una ansiedad constante, una ansiedad que no está fundamentada en un hecho, sino en una imaginación. Y si además de esto, esa ansiedad me está sobrepasando en las diferentes esferas de mi vida, por decir, yo ya no quiero salir porque me da miedo que me pase algo, yo ya no quiero que la gente me vea o no quiero estar en un centro comercial porque me da miedo estar entre tanta gente, o a lo mejor
tengo miedo a morirme, tengo miedo que algo le pase a mis hijos. Cuando ese temor te está afectando ya en tus esferas cotidianas, entonces sí tenemos que prestar un poquito más de atención a eso que te está sucediendo, ¿ok? Entonces, es importante, si me estás siguiendo, si estás comprendiendo este tema, y mándame un like, mándame un sí lo estoy comprendiendo muy bien. Tenemos que entender que la ansiedad nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida. Una de ellas es el área cognitiva, es decir, el área de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos hace rato, generalmente tiene que ver con imaginaciones, con pensamientos negativos, con pensamientos de que algo desagradable va a suceder. Entonces, hay una disfunción cognitiva, es decir, una manera de pensar incorrecta que tiene una tendencia a un temor imaginario, ¿ok? También nos afecta la ansiedad en nuestra conducta. ¿Por qué en nuestra conducta? Porque al final de cuentas nosotros reaccionamos o nosotros nos conducimos de acuerdo a nuestro pensamiento. Entonces, imaginemos que tú tienes ansiedad a los elevadores, ¿ok? Te da miedo subirte a un elevador, tienes miedo de que el elevador se quede atorado o que te asfixies al estar ahí. Entonces va a afectar tu conducta. ¿Por qué? Porque probablemente tú ya no te subas a un elevador. Tú trates de evitar el elevador y te vayas por las escaleras. Afecta tu conducta porque generalmente cuando nosotros padecemos ansiedad, tratamos de evitar aquellas cosas que nos producen esa ansiedad. ¿Ok? ¿Me vas siguiendo? También afecta nuestras emociones. ¿En qué sentido? Número 1, manejamos un estrés mayor. Número 2, nos podemos entristecer, nos podemos sentir frustradas al sentir que no tenemos control sobre ese temor que nos está agobiando ante esa ansiedad. La ansiedad nos puede llevar a un deterioro en toda nuestra manera de vivir, en nuestro funcionamiento social. Conocido gente que por temor ya no van a fiestas, por temor ya no viajan en un avión, o ya no viajan, o ya no salen de su casa, porque la ansiedad los ha agobiado, ¿ok? También te afecta en tu área emocional. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a retraernos, tendemos a ya no compartir con los demás, porque tenemos miedo también a la crítica. Ese es otro tipo de ansiedad. Existen diferentes tipos de ansiedad o diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Ahora, quiero explicarte esto. Que tú sientas ansiedad no necesariamente te encasilla en tener un trastorno de ansiedad, ¿verdad? No, ay, no, ya la pastora dijo que todos tenemos trastorno de ansiedad. No. La ansiedad es natural, ¿ok? Y aun cuando la estés viviendo de forma excesiva, hay diferentes criterios que nos ayudan a saber si mi ansiedad es clínica o ya estoy hablando de un trastorno de ansiedad o no. A veces solamente son rasgos o son cuadros ansiolíticos, pero no llegan a desarrollarse como un trastorno en sí. Entonces, la ansiedad te puede disminuir tu capacidad para disfrutar la vida. La palabra de Dios dice que una de las características del temor es que el temor nos pone lazo. El temor nos ata, es decir, no nos deja ser quienes nosotros verdaderamente somos, no nos deja disfrutar, no nos deja vivir con libertad. Imagínate una persona que constantemente está en temor. Obviamente esa persona va a estar en estado de alerta, va a estar todo el tiempo a la defensiva, va a estar todo el tiempo tratando de evitar aquello que cree que le pueda suceder. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos da la forma de cómo salir de la ansiedad. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y es un arma poderosa al momento de enfrentar cualquier tipo de ansiedad, sea un trastorno de ansiedad como tal o sea una ansiedad pasajera a causa de alguna situación real en tu vida, ¿ok? Es importante que comprendamos lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7. Este versículo va a ser muy recurrente en esta serie de las emociones. ¿Por qué? Porque nos da la clave. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
El pensamiento es el líder a la hora de nosotros sentir y a la hora de nosotros actuar. Yo siempre lo manejo de esta manera. Digo, pienso, siento y hago. Es decir, tu pensamiento genera un sentimiento y el sentimiento genera una conducta o una acción. Entonces, nuestra vida está ligada, está completamente asociada nuestra forma de vivir, nuestra conducta a nuestra manera de pensar. Ahora, ¿dónde se genera la ansiedad? Si estamos diciendo que la ansiedad es una reacción natural del cuerpo, ¿ok? Cuando hablamos de una ansiedad normal, por así decirlo, cuando estamos viviendo una situación real, ¿ok? Ahí tú tienes un detonante real que es, me está pasando esto, pero la ansiedad, como ya hablando de un problema, no solamente un temor normal de instinto, sino un problema imaginario, ese lo encontramos su raíz en la forma de pensamiento, ¿ok? Pienso, siento y hago. Nuestro pensamiento es el líder a la hora de hablar de depresión y de hablar de ansiedad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice algo muy, muy importante. Yo quiero que hoy tú tomes nota de este versículo. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, Dios no te hizo una persona ansiosa. Dios no está feliz porque tú estés padeciendo ansiedad. Dios no está aplaudiendo diciendo, wow, mi hija ansiosa. No, de ninguna manera. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿por qué yo he desarrollado esta ansiedad? Bueno, hay diferentes teorías. Hay desde una ansiedad hereditaria, ¿ok? Hay factores que influyen para que nosotros seamos personas ansiosas. También una ansiedad que es aprendida cuando hemos convivido con padres demasiado aprensivos, demasiado ansiosos también. Nosotros aprendemos esa forma de ansiedad, ¿ok? Y existen diferentes causas de la ansiedad. Pero lo importante que hoy yo quiero resaltar es que tú sepas que Dios te puede hacer libre de la ansiedad, ¿ok? Si bien es cierto que existen ansiolíticos o medicamentos que te pueden ayudar, lo ideal es que tú aprendas a enfrentar estos temores. Lo ideal es que tú aprendas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios sea vida en ti. La palabra de Dios transforme tu forma de pensar y tu forma de sentir. Clínicamente, la ansiedad no se cura. ¿Ok? Clínicamente decimos, no, tú puedes controlar la ansiedad, tú puedes ir controlándola, puedes aprender a enfrentarla, pero no se va a ir. Pero yo te voy a decir algo, tengo muchos testimonios de gente que ha llegado con trastornos de ansiedad diagnosticados a mi consultorio y gracias a Dios, por la gracia de Dios, ellos han podido aprender que la palabra de Dios los hace libres, que Jesús los hace libres, ¿ok? Ciertamente llevan un proceso de terapia, pero hemos visto la mano de Dios liberándoles de ansiedad. He tenido pacientes que toman hasta 18 pastillas diarias con diferentes tipos de trastornos de personalidad y hemos visto la mano de Dios traerles libertad. Entonces, hoy yo estoy aquí no como psicóloga, sino como hija de Dios para decirte que aunque clínicamente la ansiedad no se cura, tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos a Dios que es verdadero y que su palabra trae verdadera libertad a nuestra vida y a nuestros pensamientos. Entonces, ya sé que la ansiedad tiene que ver con miedos imaginarios. Ya sé que Dios me puede hacer libre. Ya sé que la ansiedad puede afectarme demasiado en mi vida. Y la pregunta es, ¿y cómo le hago para enfrentarla? ¿Verdad?
porque de nada te va a servir que yo te diga, no, Dios lo puede hacer, si no te digo cómo hacerlo. Y hoy te voy a dar algunos pasos importantes que tú puedes adquirir, que tú puedes hacerlos tuyos y llevarlos a la práctica para ser libre de ansiedad. Y quiero recalcar una vez más, sea una ansiedad pasajera a causa de una preocupación real, a causa de una situación real, o sea, una ansiedad como trastorno, ¿ok? Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos trastorno de ansiedad generalizada, encontramos las fobias, cuando tienes un temor inmenso hacia algo específico, encontramos la ansiedad social, la claustrofobia, encontramos los ataques de pánico, ¿ok? O la crisis de ansiedad. Hay muchísimos trastornos de ansiedad. Encontramos el trastorno obsesivo compulsivo y todos estos tienen diferentes síntomas, pero al final de cuentas la raíz es la misma. La raíz es una distorsión en la manera de pensar. Entonces, si el problema está en mi forma de pensar, yo tengo que recurrir a algo que pueda sanar mi mente, ¿ok? Sanar mi manera de pensar. Y gracias a Dios, que Dios nos santifica por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es decir, nuestros pensamientos también pueden ser renovados. Tu mente puede adquirir sanidad a través de la palabra de Dios. Esto es importante que tú lo sepas. Recordemos algunos versículos que hemos estado mencionando, como Romanos 12:2, que dice que transformemos nuestra vida. ¿En qué momento? Al momento que nosotros renovamos nuestro entendimiento, nosotros transformamos nuestra vida, ¿ok? No nos conformamos a lo que el mundo dice. El mundo dice temor, el mundo dice ansiedad, el mundo dice depresión, pero Dios dice, yo te doy completa paz, ¿ok? Entonces los pasos que hoy vamos a ver te van a ayudar a tú ir tomando el control nuevamente de tu vida y que no sea la ansiedad la que te domine, ¿ok? ¿De qué se trata? Se trata de que tú comprendas que con Jesucristo todo es posible. Se trata de que tú no te sientas cautiva por el temor que has estado padeciendo, que tú no te sientas cautiva por esa lucha de pensamientos que constantemente están viniendo a tu vida, sino que tú sepas cómo enfrentarlos. Ojo con esto. Es importante que tú hoy comprendas que tu mente recibe información de muchas partes, ¿ok? Unos son tus pensamientos, otros son los pensamientos de Dios, otros son los pensamientos del enemigo. Nuestros pensamientos están alimentados de muchas fuentes y es importante que nosotros esto lo sepamos, porque al momento de enfrentar la ansiedad vamos a tener que analizar nuestros pensamientos. Y ahorita voy a ir para allá. Entonces, lo primero que yo te quiero decir el día de hoy, ¿cómo enfrento la ansiedad? Nos vamos a ir a un versículo bíblico que también es de mis favoritos, que lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Dice, por nada estén afanosos. O en otra versión dice, por nada estén angustiados. O en otra versión dice, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, el primer paso o la primera estrategia que el Señor nos da para enfrentar la ansiedad es que Él quiere conocer cuáles son tus angustias. Él dice, yo no quiero que tú estés angustiada, yo no quiero que tú estés preocupada, yo no quiero que tú estés ansiosa, yo quiero conocer cuáles son esas peticiones. Aunque hay muchas causas de la ansiedad nunca viene sin causa, ¿ok? Parece trabalenguas, pero es real. Aunque hay muchas causas de la ansiedad nunca viene sin causa. Siempre hay algo
que detona nuestra ansiedad. Siempre hay algo que nos hace que nuestro pensamiento se cicle en esta manera incorrecta de procesar los sucesos o los pensamientos. Entonces, el Señor dice, por nada estés afanosa, sino sean conocidas tus peticiones delante de mí, con toda oración, con ruego y con acción de gracias. Es decir, cuando tú te sientes ansiosa, cuando tú te sientes preocupada, cuando tú te sientes temerosa o temeroso, ¿ok? En ese momento tú puedes venir delante de Dios y presentar tu necesidad. Decirle, Señor, esta tarde, este día, esta mañana, me siento ansiosa, me siento preocupada, me está pasando esto. Si tu ansiedad es una ansiedad por algo cotidiano, tú decirle, Señor, pues me está pasando esto, no tengo para pagar, mi marido se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo, a mi hijo le detectaron X enfermedad, estoy ansiosa. El Señor dice, yo quiero conocer tus peticiones. Yo quiero conocer qué es lo que te está pasando. Cuando nosotros oramos, en ese momento nosotros estamos echando nuestra ansiedad sobre el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Es decir, no oramos solamente como una estrategia más, no oramos como una dinámica más para salir de la ansiedad. Oramos sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, de todas las áreas de nuestra vida. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Te serviría muchísimo que tú tuvieras una disciplina de oración, ¿ok? Que tú pudieras todos los días venir y decir, esto es lo que me está pasando, Señor. Nosotros podemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo y Él nos oye. Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el primer punto o la primera estrategia en la cual tú puedes echar tu ansiedad sobre el Señor, ¿ok? Cuando tú le dices, esta era mi preocupación, pero ahora la pongo en tus manos, Señor, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Sé que tú tienes cuidado de quién soy, de lo que me pasa, de mi familia, de mis finanzas, de mi salud, de todo. Y después nos da una promesa en el versículo 7 de Filipenses 4:6. Y la promesa que nos da dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. O guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hay una promesa de parte de Dios, que si tú vienes y tú le compartes a Él lo que te está preocupando, lo que te está poniendo ansiosa, Él va a tener cuidado de ti, pero no solo va a tener cuidado de ti, sino que su paz, que sobrepasa cualquier tipo de entendimiento, una paz que no es natural, sino sobrenatural, que está más por encima y más allá de tus circunstancias, va a venir a guardar tu corazón, va a venir a guardar tus pensamientos. Y ojo con eso, porque una de las causas más desgastantes de la ansiedad es el número de pensamientos negativos que enfrentamos, ¿ok? Entonces, cuando tú oras al Señor, el Señor dice, no solo voy a guardar tu corazón en paz, también voy a guardar tu mente, tus pensamientos, ¿ok? Entonces ese tormento mental que a veces tenemos a causa del temor, se va a ir cuando tú vienes delante del Señor y le presentas tu situación, ¿ok? Ese es el paso número 1 para nosotros bíblicamente atender o enfrentar la ansiedad, sabiendo que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, sabiendo que Él en su palabra dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, ¿ok? Ahora, número 2, ¿cuál es la segunda estrategia que vamos a utilizar? Yo le llamo filtrado de pensamientos. ¿Qué es un filtrado de pensamientos? Generalmente, como seres humanos, pocas veces nosotros analizamos lo que estamos pensando,
¿ok? Simplemente lo pensamos y lo damos por hecho porque decimos, es que yo así pienso. Es que, o sea, ¿cómo voy a filtrar mi pensamiento? Yo así pienso. Bueno, es importante que nosotros examinemos lo que estamos pensando. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinemos todo y retén lo bueno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que nosotros pensamos es correcto. Hace un momento yo te decía que nuestra mente tiene distintas fuentes, ¿ok? De donde se está alimentando. Uno son los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabes tú distinguir los pensamientos de Dios? Siempre van de acuerdo a la palabra. Siempre van de acuerdo a la palabra. Son pensamientos de bien y no de mal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que este es un pensamiento de Dios? Porque el pensamiento de Dios para tu vida, según Jeremías 29:11, es pensamiento de bien y no de mal. Entonces, Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cómo tú vas a distinguir que el pensamiento viene de parte de Dios? Porque es un pensamiento de bien. ¿Ok? Ahora, también existen los pensamientos que vienen a causa del enemigo. Y esos, pues obviamente, es lo contrario. Son pensamientos de mal, pensamientos catastróficos, pensamientos que nos llevan a tener temor, nos llevan a estar angustiados, ¿ok? Si tú de repente estás tranquila y sientes, no, ya de seguro ya se murió fulanito, ya le pasó algo, ahí puedes estar segura que no son pensamientos de Dios, ¿ok? Son pensamientos que el enemigo siembra, porque nuestra mente, es importante que tú sepas que nuestra mente es como un campo fértil. La mente es un campo fértil donde podemos sembrar semillas. El enemigo viene y siembra su semilla, viene como con un dardo y te mete un pensamiento que dice, no te va a ir bien esta quincena. Y si tú no aprendes a filtrar tu pensamiento, dices, ay, sí es cierto, te pones de acuerdo con ese pensamiento y empieza toda una revolución en tu mente y la ansiedad se dispara. Ahorita te voy a enseñar el ciclo de la ansiedad, ¿ok? Pero es importante que tú filtres tu pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Si tu pensamiento tiende al mal, deséchalo. Si tu pensamiento tiende a catástrofes, deséchalo. Si tu pensamiento es siempre negativo, vamos a aprender a reestructurarlo, vamos a aprender a transformarlo de acuerdo a la palabra, ¿ok? Nuestra mente también puede estar saciada de información que vemos en los medios. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, la ansiedad se ha elevado en cifras incalculables. ¿Por qué crees? Porque estamos constantemente escuchando esa información. No digo que estés desinformada, ¿ok? Pero una cosa es estar informado y otra cosa es estar saturado de información negativa. Es importante que tú aprendas a también con sabiduría saber qué vas a permitir que llegue a tu mente y qué no. ¿Qué vas a permitir que llegue a tu corazón y qué no? Entonces, cuando filtramos el pensamiento, tú te puedes dar cuenta de esto. Ahora, ¿cómo filtro el pensamiento, Merle? Bueno, muy bien. El pensamiento lo vas a filtrar de la siguiente manera. Te viene un pensamiento, ¿ok? Número 1, ¿tiene fundamento real? Por ejemplo, se va a quemar tu casa. A ver, ¿ese pensamiento es real o es ficticio? Cuando tenemos mucha tendencia a la ansiedad, decimos, no, es que sí puede ser real. Bueno, ok. Pasamos el primer filtro. Tú dices, ¿sí es real o no es real? El segundo filtro es, ¿qué tan probable es? No, pues hay un 5%. Ok, ¿qué te da ese 5%? ¿Por qué ese 5%? ¿En qué te estás fundamentando? No es que tengo un cable pelón. Ah, bueno, ¿ves? Y arregla el cable. ¿Me explico? Ves y arregla el cable, no lo dejes así para que puedas erradicar ese punto de ansiedad, ¿ok?
No, es que tengo un 50%, ¿ok? ¿Qué está causando ese 50%? Y te vas a ir haciendo preguntas, ¿ok? Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó platicar con alguien que me decía, es que tengo miedo a morirme, ¿ok? ¿Es probable? Pues sí, es probable, todos nos vamos a morir un día, ¿ok? ¿Qué porcentaje hay de que te mueras hoy? No, pues un 50%. Ok, un 50% que sí te mueras y un 50% que no te mueras. Ok, ¿qué es lo que te preocupa de morirte? No, pues es que mis hijos, mi esposo, bueno, ok, ¿qué te haría tener más paz sobre eso? Enseñarlos, hacerlos independientes, ¿qué te haría tener más paz? No, pues esto, bueno, vamos a trabajarlo. No, es que también me preocupa que si me muero, ¿qué va a pasar después? Ah, bueno, ahí entra nuestra decisión por Cristo. O vas al cielo o vas al infierno, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Generalmente cuando te empiezas a hacer preguntas acerca de tus pensamientos, te vas a dar cuenta que muchos de ellos no tienen un sustento real. Y en ese momento tú puedes tomar las promesas de Dios y decir, a ver, Señor, tu palabra dice esto. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me vas siguiendo? Qué importante es que filtremos nuestro pensamiento. Qué importante es. ¿Por qué? Porque recuerda, el pensamiento genera el sentimiento. Si a mí ahorita me llega un pensamiento, no, tu esposo se va a morir y yo abrazo ese pensamiento, ¿cómo crees que me voy a sentir? Pues no voy a estar riéndome, ¿verdad? Probablemente esté con un dolor de estómago y empieza la mente a trabajar y empieza a generar un temor ficticio, un temor a malas noticias. Entonces es importante que tú filtres tu pensamiento y en el momento que tú te das cuenta que ese pensamiento no tiene un fundamento real, que te vayas a la palabra. La palabra de Dios, en eso está fundamentada nuestra fe. ¿Ok? ¿Qué es lo que la ansiedad quiere hacer? Quiere robarte tu fe. ¿Ok? Quiere detenerte, quiere atarte, pero mayor es el Señor. Entonces vas a filtrar el pensamiento, vas a examinar lo que estás pensando. Y te voy a decir algo, todos los días nosotros podemos elegir qué pensar. Tienes el 50% de opciones para pensar bien y el 50% de opciones para pensar mal. La decisión va a ser tuya, siempre. Siempre. Es una mentira que hemos creído, que hemos comprado, que hemos abrazado, que la ansiedad nos controla. No es verdad. Nadie puede controlarte. El único que puede controlar su vida eres tú. Y Dios cuando tú se lo permites. Es impresionante que el Señor te ha dado una voluntad que no puede ser quebrantada, al menos que tú creas lo contrario. Y aquí entra lo que dice San Juan 8:44, que dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla de lo suyo, habla. Si tú te compras el argumento de es que yo no puedo ser libre de la ansiedad, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Vas a vivir atada a la ansiedad, vas a vivir atada al medicamento, vas a vivir temerosa todo el tiempo. Pero si tú le crees al Señor, crees la palabra del Señor, entonces vas a ser libre de esa ansiedad. Y te lo digo de esta manera porque en mi caminar con Cristo y en mi tiempo que tengo como psicóloga, me he dado cuenta que incluso mucha gente que conoce la palabra del Señor, que busca al Señor, caen presos de la ansiedad. Porque hay una pequeña rendija que han comprado, que le han creído al enemigo, que es la ansiedad no tiene cura. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, incluyendo las mentales, en la cruz del Calvario. Pero también es mucho que tú aprendas y estés dispuesta a enfrentarla. ¿Ok? La palabra de Dios nos da la salida, pero la pregunta es, ¿qué vas a creer tú? ¿Qué es lo que vas a abrazar tú? O abrazas la ansiedad o la desechas y tomas el pensamiento de Dios para tu vida. ¿Ok? Entonces el filtrado de pensamiento es importante. Examina tus pensamientos. ¿Cómo puedo examinar mis pensamientos? Con preguntas.
¿De qué otra manera puedo examinar mis pensamientos? Con la palabra de Dios. ¿Ese pensamiento que está viniendo a tu mente va de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué lo abrazas? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo tomas? Es cierto que en el mundo vamos a tener aflicción. Es cierto que la maldad se ha multiplicado. Es verdad. Pero también tenemos grandiosas promesas en el Señor de cuidado, de amor. La decisión de qué vas a creer es tuya y mía, de nadie más. Mira bien, ahí mismo en Filipenses capítulo 4, pero ahora vamos al versículo 8, Dios nos sigue dando esta cátedra para ser libres de la ansiedad. Y mira lo que dice. Dice, todo lo que es verdadero, vamos al filtrado de pensamientos, ¿es verdad o es mentira? ¿Ok? Todo lo que es honesto, a ver, ¿esto que estoy pensando es honesto o no es honesto? Todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso piensa. Si no cumple esas características, tu pensamiento, deséchalo. Deséchalo. Se trata de entrenar tu mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Es decir, tú vas a guardar la paz de Dios en tu vida cuando tú estos pensamientos los hagas tuyos. Pensamientos amables, puros, verdaderos, honestos, de buen nombre. No permitas que se haga una nube de pensamientos incorrectos en tu mente. Tú sigues teniendo el control. Y si crees que te está sobrepasando, para eso es la oración. Para decirle, Señor, estos pensamientos me están sobrepasando. Hoy renuncio a ellos y yo acepto tu verdad. Renuncio a la mentira de que la ansiedad me domina y acepto tu verdad. Amén. Me encanta la palabra de Dios porque acuérdate que la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cómo tú vas a enfrentar una mentira del enemigo? Con una verdad de Dios. Con una verdad de Dios. ¿Ok? Si el enemigo dice, van a venir y te van a robar, ¿ok? Tú puedes usar la palabra que dice, a sus ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Amén. Si el enemigo viene y te dice, te va a dar cáncer, seguramente estás enferma, tú puedes decir, por la llaga de Jesús yo he sido sana. Es una lucha entre verdad y mentira. La ansiedad, al final de cuentas, es una lucha entre verdad y mentira. ¿Qué vas a elegir? ¿Verdad o mentira? Aún el medicamento no te hace libre de la ansiedad. El medicamento te calma la ansiedad, pero no te trae libertad. La terapia te ayuda a sobrellevarla, pero no te trae libertad. Pero la palabra de Dios te libera de ese espíritu de temor. La palabra de Dios te devuelve el control, si tú quieres. ¿Me explico? Es una lucha de pensamientos. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pienso. Mi pensamiento no cumple con esos parámetros, entonces lo desecho. No lo quiero. Es entrenar tu mente. ¿Ok? Entonces, número 1, oramos. Número 2, filtramos el pensamiento. ¿Ok? Pero número 3, ya filtré el pensamiento, ya lo deseché. ¿Y ahora en qué voy a pensar? Ok, ahora vamos a alimentarnos. Vamos a alimentar nuestra mente de forma correcta. ¿Por qué? Porque esto va a traer sanidad. ¿Ok? La palabra de Dios trae sanidad a toda nuestra vida, empezando por nuestra mente. ¿Tu mente está padeciendo ansiedad? ¿Tu mente está padeciendo un tormento? Vuélvete a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre.
Mira, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te lo voy a repetir. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. ¿Quieres una respuesta a la ansiedad? Isaías 26:3. Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Es importante aprender a perseverar pensando la palabra de Dios. Si tú perseveras pensando la palabra de Dios, va a venir una sanidad a tu mente que va a resultar en una paz verdadera, no temporal, verdadera. Tú puedes recurrir al médico, tú puedes recurrir al psicólogo. Yo no digo que no lo hagas, pero si tu confianza está en ellos, no vas a ser libre de la ansiedad. La enfrentarás, la podrás controlar, pero la libertad la vas a encontrar en Jesús. La libertad la vas a encontrar en la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en pensar la palabra de Dios. Tú no puedes evitar que vengan pensamientos negativos, pero sí puedes evitar que se queden en tu mente. No puedes evitar que el enemigo quiera traer un dardo de fuego, pero sí puedes evitar que ese dardo se quede y penetre en lo profundo de tu ser. En ese momento tú lo desechas. A Jesús le pasó. En Mateo capítulo 4 vemos cómo el Señor Jesús desechó los pensamientos que el enemigo le quería traer y lo hizo con la palabra. Con la palabra. Satanás vino y le dijo, ¿con qué? Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él no tenía duda de que era el Hijo de Dios, pero Satanás le quiso meter duda. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? No se empezó a cuestionar acerca de su identidad. No empezó a decirle, ay, diablo, ¿será? ¿Será que no soy hijo de Dios? Déjame comprobarlo. No. Le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Después le dijo, aviéntate de este lugar a fin que a sus ángeles mandará. Escrito está. No temerás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Después le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Siempre le respondió con la palabra. La mejor forma de ser libre de la ansiedad es con la palabra de Dios. Cuando el enemigo te traiga un pensamiento de temor, una imaginación incorrecta, un pensamiento de malas noticias, en ese momento, recuérdale la palabra de Dios. Y el escrito está. Cuando el enemigo te diga te vas a morir, dile, escrito está. El que está en Cristo no morirá. Es la palabra de Dios. Si el enemigo te dice, no, ¿sabes qué? El COVID está terrible, se van a enfermar todos. Escrito está. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra y a mí no me llegarán. No, mira, te está yendo tan mal. Escrito está. En el mundo tendré aflicción, pero confío porque Dios ha vencido al mundo. Hay palabra para todo. No hay ninguna mentira que el diablo quiera traerte que no tenga una respuesta. Pero abraza las escrituras y vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Y la ansiedad va a desaparecer. Acuérdate, es una lucha entre verdad y mentira. ¿Ok? Es una lucha entre verdad y mentira. Además, el Salmo 112, versículo 7 dice, no tendrás temor de malas noticias. No tendrás temor de malas noticias porque tu corazón está firme, confiado en Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que jamás van a venir malas noticias a tu vida? No, yo quisiera decirte eso, pero no es real.
Sí van a venir malas noticias, pero confía, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabes que a mí me impresiona mucho que a veces platico con gente y me dicen, sí, pero yo quiero que mejor usted me diga, ¿cómo le hago? Y yo, ¿qué dice la psicología? Si supieran el poder que hay en la palabra de Dios, no necesitarían pagar terapia. ¿Ok? Pero la respuesta y la decisión siempre va a ser nuestra. ¿Por qué hoy quise hablar de ansiedad? Porque es el pan nuestro de cada día. Porque sé que más de una estamos padeciendo ansiedad. Porque sé que más de una está atravesando momentos difíciles, preocupantes, situaciones que se han salido fuera de tu control. Pero vine a decirte que en Jesús hay paz. Vine a decirte que en Jesús hay verdadera libertad. Vine a decirte que Jesús puede traer nuevamente la paz a tu corazón. Que no tienes que ser presa del temor. Que no tienes por qué dejar que tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida afectiva, se vea interrumpida por la ansiedad y el temor. Vine a decirte que el Señor puede transformar ese temor en valentía y osadía. Vine a decirte que Jesús vino a hacernos libres de toda ansiedad. Él mismo fue angustiado. Él mismo fue angustiado hasta la muerte por lo que iba a padecer. Él fue angustiado. Pero ¿sabes qué fue lo que Él hizo para ser libre de esa angustia? Rindió su voluntad al Padre. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Él fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Por qué Él fue angustiado? Para que tú y yo pudiéramos tener paz. Para que tú y yo nos pudiéramos reconciliar con Dios. La verdadera paz inicia cuando nos reconciliamos con Dios y con su palabra. Dice la palabra del Señor que Dios nos da paz por medio de Jesucristo. Cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? La fe en Jesús. ¿Quieres experimentar la verdadera paz? Recibe a Jesús en tu corazón. ¿Quieres ser libre de la ansiedad? Créele. Créele a su palabra. Abraza su palabra. No abraces la ansiedad. La ansiedad no es bonita. La ansiedad no es moda. La ansiedad, si tú no te paras firme en la palabra, Satanás te va a tratar de consumir a través de esa ansiedad. Pero el Señor Jesús vino para traerte vida y vida en abundancia. El Señor Jesús vino para libertarnos del temor. El salmista David decía, el día que temo, yo en ti confío. Y sabes, no importa las circunstancias que estés viviendo, Dios sigue siendo Dios en medio de tus circunstancias. Así que me gustaría terminar esta tarde invitándote a recibir a Cristo en tu corazón. Y si tú ya lo has recibido, a confirmarlo una vez más. Y a decirle, Señor, echo sobre ti toda mi ansiedad. Y hoy decido confiar en ti. Al final voy a estar orando por aquellos que han estado padeciendo ansiedad. Pero primero vamos a recibir a Jesús. Haz conmigo esta oración con todo tu corazón y en voz audible. Repite conmigo, Señor Jesús, esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Esta tarde, Señor, yo te rindo mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy echo toda mi ansiedad sobre ti. Hoy echo toda preocupación sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Señor Jesús,
Hoy yo recibo tu paz. Hoy yo recibo la verdadera paz que guarda mi mente, guarda mi corazón en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si tú has estado padeciendo de ansiedad, hoy voy a orar por ti. Voy a orar 2 cosas. Número 1, que el Señor traiga libertad a tu vida. Pero número 2, que venga una convicción a tu corazón que en Cristo hay libertad. Que tú puedas abrazar esta verdad y desechar la mentira. Que puedas comprender que la ansiedad no tiene por qué dominarte. Que Jesús vino a libertar a los cautivos. Que hoy tú puedas recibir esa libertad y puedas compartirla con otros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada mujer, Señor, por cada persona que ha estado padeciendo de ansiedad, Señor. Hoy tomo, Señor, como tu hija la autoridad que me has dado, Señor, y cancelo todo espíritu de temor. Lo ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que no tiene parte ni suerte en la vida de cada persona, Señor, que está viendo esta reproducción. En el nombre de Jesús arrancamos todo espíritu de temor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos tu paz, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús. Oro, Espíritu Santo, que les convenzas de la libertad que hay en Cristo. Espíritu Santo, sana sus mentes, sana el espíritu de su mente, Señor, y permítenos tener un pensamiento conforme al tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues nuevamente te invito a compartir este video con personas que tú sabes que necesitan escuchar esta verdad. Comparte el video, danos like, síguenos en la página, comparte la página con tus amigas. Recuerda que estamos creyéndole al Señor por ser una multitud de mujeres con un corazón conforme al del Señor, mujeres de reino. Te espero el próximo martes a las 7 de la noche. El próximo martes estaremos hablando cómo superar una pérdida, ¿ok? Cómo enfrento el luto. Así que yo te espero el próximo martes a las 7 de la noche. Dios te bendiga.